¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura, todos los días domingo a esta hora, con estreno el día lunes, 21 horas, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Tenemos mucho para conversar el día de hoy. Tenemos a un académico, pero de lujo, para acompañarnos en la jornada de este día. Y estoy, por supuesto, con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, que hoy vino sin chaqueta, pero con un coqueto chaleco azul. ¿Cómo está, Eugenio? Muy Buenos bien, días. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Empezó agosto, así que tenemos que cuidarnos. Los que ya estamos en la segunda mitad ya de la carrera, tenemos que cuidarnos. Usted está como en el minuto 5 del segundo tiempo, más o menos. Pero ya ¿no? empezó el segundo tiempo, ya, sí. Efectivamente. O sea, ahora, los descuentos pueden ser largos o cortos, veríamos al final, pero ya empezó el segundo tiempo. Y esta semana va a ser ya como el minuto 15. ¿Ah? Así que estamos un poco más adelantados en el partido. Un poquito más adelantados, sí. Le dejo el honor, don Eugenio, que presenta a nuestro invitado, que nos visita una vez más. Ya estuvo con nosotros una vez acá, más, sí. por supuesto. Tenemos mucho para conversar con él. Es un especialista, es un académico, un profesor que además va a tener la virtud de poder explicarnos en simple muchas cosas que quizás son un poquitito más complejas. El académico, el profesor Hugo Cifuentes. ¿Cómo está, Hugo? Gusto tenerlo una vez más en nuestro programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. En realidad, esto de que empezó agosto, hay que estar atentos, ¿no es cierto? Por suerte dura 31 días nomás, así que a estar sin grandes preocupaciones y además yo lo que quiero es que este invierno, este agosto, caiga agua, que llueva. Sí, o sea, que parezca invierno, básicamente. Que parezca invierno, claro. Tiene toda la razón. Hemos tenido una semana con mucho calor. Entonces exacto. Entonces, fíjate, estamos aquí sin chaqueta, estamos casi veraniegos. Sí, ha llovido menos de lo que debería. Ahora, dicen que va a llover, pero... Dicen. Veremos si se dicen tantas cumple. Cosas. Pero bueno, la canción, oye, claro. Dicen tantas cosas. Vayamos viendo de todas las cosas que se dicen, no se han dicho o que se van a decir en las próximas semanas. Voy a ir después del tema pensiones, que probablemente que no nos están acompañando también tienen harto interés en ver cómo avanza eso, pero hay otro proyecto de ley que ha ido avanzando y ha ido avanzando sin mucha difusión, probablemente porque el tema pensiones se lleva más las noticias, pero que son los perfeccionamientos y mejoras en la ley del seguro de cesantía. Lamentablemente hemos visto que la cifra de cesantía ha ido aumentando, estamos entre un 8 y 9, no recuerdo la cifra exacta, ojalá no siga. Pero se está flexibilizando, se están aumentando las coberturas. Entonces, contémosle, Hugo, a las personas que nos están escuchando hasta ahora, de qué trata el proyecto y en qué etapa va para saber desde cuándo va a estar vigente estos cambios. De acuerdo, este es un proyecto que ya salió de la Comisión de Hacienda, o sea, de la Cámara de Diputados. Pasó trabajo, pasó Hacienda y ahora debería ir a la sala. Se supone que en esta semana debería ser votado. ¿Ya? Ahora, este es un proyecto que después de un estudio de la sostenibilidad del seguro, que fue, motivo de preocupación durante el periodo de la pandemia, porque del Fondo Cesantía Solidario se consumió algo cercano al 50% del fondo. Para pagar todo lo que era para la ley de protección de empleo. La LP, la Ley de Protección al Empleo, sí. Que fue la que permitió que los trabajadores, sin perder la vigencia de su contrato, durante el periodo que tuvieron que quedarse en sus casas o suspender los contratos, pudieran tener una prestación. Es curioso, porque uno dice que la prestación de cesantía es porque se terminó el contrato. Claro. Aquí usamos la prestación de cesantía para para salvar el contrato. Entonces, yo he escuchado estos días mucha crítica de que ve cómo el Estado da instrucciones para tomar fondos solidarios para fines que no están definidos en la ley. A mí me parece un poquito no muy sana esa observación, porque vivíamos unos tiempos muy difíciles. Estábamos en una situación extraordinaria y claramente las medidas no son las de tiempos normales, eran las de tiempos de pandemia. Exactamente. Bueno, pero atendiendo a su pregunta, estimado, el proyecto de ley lo que hace es resolver un problema de acceso al Fondo de Cesantía Solidario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las exigencias de tiempo de espera de cotizaciones era elevado para un sector importante de trabajadores. Ya algo se había avanzado en 2015,
pero no fue suficiente porque se demostraba que muchos trabajadores, teniendo posibilidad de ir al Fondo de Cesantía Solidario, no iban. Perfecto. Que no cumplía los requisitos. Entonces se flexibilizan los requisitos de acceso, menos meses de cotizaciones y además se aumentan los montos. Eso te iba a preguntar, en el fondo cuando tú dices que se facilita el requisito de acceso que hoy en día una persona para poder acceder al fondo colectivo, recordemos a que no nos están escuchando que uno tiene un fondo propio en la FC y tiene un fondo solidario colectivo del cual también uno puede obtener prestaciones, pero para eso requiere cierta cantidad de meses de cotización. Esa cantidad de meses bajan para poder acceder también al solidario y no solamente a los fondos propios. A los dos. Ya. Bajan para acceder a la cuenta de individual. Perfecto. Como al fondo de cesantía solidario. Bajan esos requisitos y además elevan la primera cuantía, el primer giro. O sea, el primer mes va a recibir un monto mayor. Un monto mayor, pero va a ir decreciendo en los meses siguientes. ¿La cantidad de meses sigue siendo 5 o 7 dependiendo ahora, lo que ocurre es que se considera un asunto que la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía había planteado hace mucho tiempo, que es que nosotros, por leyes especiales, se autoriza giros en situaciones catastróficas. Por ejemplo, terremoto del 2010, por ejemplo, las inundaciones que hubieron en la región de Copiapó y algunas comunas de Antofagasta. Okay. Entonces, pero, dado el proceso legislativo, la hora en que tú obtienes la prestación es un poco lejana a cuando tuviste el problema. Es un problema eso. Entonces, sí, claro. Y eso tiene que ver con, si me permiten, y aquí tomo mi calidad de profesor, con un principio. La oportunidad. ¿De qué me sirve a mí tener muchas prestaciones si cuando llega la necesidad no la tengo en el momento que corresponde? Entonces, lo que se hace aquí es establecer un mecanismo que distingue una situación de catástrofe nacional o de superación de tasa de desempleo sobre cuatro dígitos en un periodo de años, sino que dice, a ver, si en la región de Coquimbo se aumentó la tasa de desempleo en tal porcentaje, bueno, pues bien, ahí hay que hacer un aumento de las prestaciones. Si por ejemplo, un punto no menor que no está resuelto en el proyecto, ¿qué pasa si las personas mayores de 50 años empiezan a encontrar dificultades para encontrar empleo? Y mostramos que ese segmento, el que tiene más dificultades, especialmente si tiene menos especialización, si no debería generarse prestaciones de mayor tiempo. Sí, y ahí también hay un punto que salió un estudio hace algunos días atrás, que siempre se ha medido cuántos meses demora en promedio la persona en encontrar un nuevo trabajo. Sí. Y se dice que las personas sobre 50 años demoran más meses en encontrar un nuevo trabajo. Entonces, ahí, apuntando a lo mismo, posiblemente la cantidad de prestaciones debieran ser más meses los que recibiese una persona sobre 50 que una persona bajo 50, viendo este tiempo que demoran en conseguir un nuevo empleo. Ahora, perdona, pero eso no está en el proyecto. Eso no está, pero es una buena idea para aportarlo. No, es un punto que vale la pena revisar, pero requiere un análisis de sostenibilidad primero. Perfecto. ¿De acuerdo? O sea, si ya logramos que nuestro Congreso Nacional apruebe esto en los términos que viene, hemos dado un gran avance. Y después tendremos que revisar si la sostenibilidad del seguro permite esta otra parte. Porque déjeme decirle algo, estimado. Este seguro fue diseñado de una manera bastante estrecha en su beneficio, porque se quiso tener certeza de que no iba a quedar desprovisto de fondos. Entonces, con esa manera tan estricta de generar las prestaciones, se logró acumular una gran cantidad de recursos que permitió enfrentar la pandemia y que ahora permite que el legislador esté pensando en mejorar las prestaciones. Tenemos un buen seguro, tiene una buena reputación. Tenemos algunas dificultades con él, pero en general es un seguro que funciona muy bien. Sí, ahora, reputacionalmente usted toca un tema muy importante, lo han hablado acá. Seguramente hasta el inicio de la pandemia, la incidencia, la importancia, el conocimiento de una institución como la AFC, como el propio seguro de cesantía, era extremadamente baja, más allá incluso de la cantidad de formalizados que existen en Chile, que una vez despedidos tenían el derecho a acceder precisamente a este beneficio. La pandemia en ese sentido ayudó muchísimo a poner en valor lo que se había construido, que es decir, un trabajador formalizado al momento del despido no está solo, digamos, no está en el desamparo. ¿Usted siente que se ha producido esa valorización? ¿Hay estudios que indican que esa valorización se ha dado?
Sí, señor. ¿Por qué? Porque, mire, ha habido después de la pandemia un mayor uso del Fondo Solidario. A ver, aquí hay varios puntos. Voy a tomar uno. Históricamente, o digamos durante los últimos 10 años anteriores a la pandemia, la tasa de desempleo en Chile era relativamente baja. Entonces las personas, cuando iban al seguro, se tomaban las prestaciones de la cuenta individual y no querían ir al fondo de cesantía solidario porque calculaban que su pérdida de empleo iba a ser de 2 o 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces tomaban eso y además porque no les obligaba a registrarse en la Bolsa Nacional de Empleo. Claro, y además que el monto de la prestación es más alto si se obtiene desde el fondo propio que el fondo solidario. Exactamente. Entonces, todo eso se está introduciendo correcciones a objeto de que los cesantes puedan efectivamente alcanzar mejores prestaciones, más oportunas. Ya la AFC está generando las prestaciones en un día 1 del mes y en el día 15 del mes. De manera que también hay bastante proximidad entre una fecha y otra. Y otro tema que vale la pena considerar es que ya se está avanzando mucho, no solo en el seguro de cesantía, es lo que es el trabajo en línea. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando un trabajador finiquita su relación laboral, esta hay que subirla a la plataforma de la ADT. Esa plataforma de la ADT conversa ahora con la plataforma de la AFC y por consiguiente cruzan información. Donde tenemos una debilidad aquí, que no es solo en el seguro de cesantía, es con los trabajadores migrantes. Y eso se está trabajando, porque los trabajadores migrantes tienen la dificultad de que mientras regularizan su situación de residencia y de autorización para trabajar, prestan servicio y el empleador está obligado a cotizar. Y entonces la AFP, para pensiones, le crea un RUT ficticio. Ese RUT ficticio le sirve a la AFC, pero cuando ahora las prestaciones todavía no tiene el cadena definitiva y le crea un problema. Claro, eso te iba a precisar. Estamos hablando del migrante, pero que no tiene regularizada su visa para poder trabajar. O sea, la persona que ingresó a Chile por una visa de turista o por un paso no habilitado y está viendo el cambio para estar, pero todo el mundo sabe que igual está trabajando. O sea, si claro, tiene entonces, que vivir de algo. Y se le crea un problema al empleador, porque el empleador dice, yo tengo que cotizarle. O sea, primero, el empleador en apariencia está en irregularidad, pero quiere contratarlo, y entonces ahí hay un punto que resolver que vale la pena tener presente. Sí, ese es un punto importante ahí que se pueda resolver. ¿Y eso viene algo o hay alguna idea No, es que ese es un problema más bien del orden administrativo. Yo creo que es de adecuada coordinación, y en eso la Subsecretaría del Trabajo hay que reconocerle que están haciendo un trabajo de tratar de poner en línea Servicio de Impuestos Internos, CENSE, Registro Civil, a fin de que todo eso esté en línea para facilitar la prestación. Hay países, y a propósito de esto de pensiones también, en que está prohibido a la administración exigirle un documento al afiliado que pide una prestación si es que la administración tiene como obtenerlo internamente. Que es lo más lógico, porque a uno le pide el certificado en un servicio al otro y es una pérdida de tiempo. Por suerte hoy día están en línea, antes hay que ir a buscarlo personalmente. Hoy es mucho más fácil. Hoy es mucho más fácil en el sentido. La verdad es una pregunta que nos ha llegado varias veces. ¿Todas las causales de término de relación laboral dan origen a poder obtener las prestaciones de la AFC o hay algunas que sí y otras que no? En materia del fondo, la cuenta individual, cualquiera. Cualquiera. Incluso la renuncia. Incluso la renuncia, incluso la falta de probidad. Claro, porque en el fondo es tu plata. Es su dinero. Cuenta, claro. Está disponiendo de recursos propios. En cambio, para ir al fondo de cesantía solidario se requiere que sea una causal que no le sea imputable al trabajador. Es decir, por ejemplo, necesidades de la empresa, fuerza mayor, caso fortuito. O sea, las de 159, 159 y 161. Claro, esas son las que le permiten al trabajador, una renuncia no le puede permitir ir al Fondo de Cesantía Solidario. ¿De acuerdo? Ya, o sea, no son todas las 159. Nosotros estamos hablando de caso fortuito, necesidades de la empresa, desahucio. Sí, y la renuncia está ahí en el 159. También. ¿Vale? Ahora, perdón, una pregunta que también nos llega mucho y que tiene que ver un poco con explicar brevemente la naturaleza de la AFC, porque da la impresión que la AFC tiene cosas de las AFP, en el sentido de tomar esos recursos que te llegan mensualmente, invertirlos, hacerlos crecer, de tal forma de que cuando se produzca la coyuntura de eventualmente o la renuncia, el despido, el término de la relación laboral, los recursos están ahí. ¿Aplica un poco esa lógica o no? A ver, el diseño del seguro de cesantía es, los abogados decimos, es sui generis, es decir, es novedoso,
no encuentra mucha comparación a nivel nacional ni comparado, porque lo que hizo Chile fue decir, mire, nosotros Estado somos responsables de crear un seguro de cesantía para nuestros trabajadores. Bien, lo creo. ¿Lo administro yo? No, voy a licitarlo. Y voy a licitarlo por 10 años. Entonces vengan sociedades anónimas constituidas en Chile a postular para yo adjudicarle por precio. El que me cobre menos me administra por 10 años el seguro de cesantía. Y usted, señor administrador, me va a tener 2 fondos. Uno de cuentas individuales, donde cada uno de los trabajadores va a tener su cuenta y usted le va a ir registrando, le va a ir invirtiendo sus recursos, por un lado. Y por otro, usted va a recibir, fíjese, cotizaciones del empleador y algún aporte del fisco que va a constituir un fondo solidario de reparto. Y eso le va a permitir entonces que con el aporte principalmente del empleador se financien prestaciones para los trabajadores. Sí, efectivamente así. Te voy a dejar enunciada la pregunta, pero vamos a ir a un corte para la vuelta y para ir ligando los temas. Cuando se habla de los seguros de laguna, se vincula lo que es los fondos del AFC con lo que son las pensiones. Así que ahí lo vamos a explicar de qué se trata, si eso viene o no viene también en el proyecto que estamos discutiendo, pero antes con Eugenio tenemos que ir a un corte. Por supuesto, y te voy a contar algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cambia tu mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y de sus familias, por supuesto. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con su salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios, interactúa junto a nosotros. Estamos con el profesor Hugo Cifuentes, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. La pausa y estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta en Simple la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo hasta ahora. No se les olvide, el estreno de este programa es el día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, como lo hemos hecho durante ya casi un poquito más de un año ya. Más de un año ya, 14, 15 meses ya con el programa al aire, don Pedro. Quedó una pregunta dando vuelta, por favor, hágalo como don Francisco. Sí, quedó una pregunta antes al término de la primera parte del programa, para ir pasando ya al tema pensiones. Está la idea de generar un seguro de laguna. Una de las causas por las cuales tenemos bajas pensiones, una de las tantas causas, es las lagunas previsionales, es decir, aquellos periodos de tiempo en los cuales la persona no está trabajando y por consiguiente deja de cotizar. Y se planteaba la posibilidad de tener un seguro de lagunas que se pagase desde la AFC para mantener las cotizaciones de las personas. Eso sigue en pie, está en el proyecto ahora, y la discusión, recuerdo, era si eso se financiaba de las cuentas individuales o de las solidarias. ¿Está zanjado eso o sigue estando ahí como un punto en discusión? Viene en el proyecto. ¿Ya? La idea, a ver, esto surge el año 2015. El año 2015 se legisló en términos de que la AFC, respecto a los trabajadores o trabajadoras que hacen giros del Fondo de Cesantía Solidario, la AFC paga la cotización de pensiones por ese trabajador cargándola al Fondo Solidario, no al monto del giro, pero calculada ese 10% sobre el monto del giro. O sea, no es que la persona reciba menos por no, recibe lo mismo, sino que tiene un beneficio adicional. Perfecto. Eso es bueno decirlo así. O sea, perdón, Dale. Si a mí me pagan 100, 10 van a la cotización.
Eso como trabajador. Pero a mí me siguen pagando 100. Exacto. Claro, Perfecto. exactamente. Pero que es distinto a lo que yo gano como trabajador. Claro, Porque siempre la prestación del seguro es un poco más baja. Sin duda. Y va bajando mes a mes. Exactamente. Sí. Ahora, el año 2015 se resolvió eso. Ya en el proyecto del presidente Piñera, ahora en el proyecto del presidente Boric, se incluye en el proyecto de reforma de pensiones establecer la cotización también por la cuenta individual. O Perfecto. sea, las prestaciones que un trabajador perciba ya de la cuenta individual, ya del seguro de cesantía, van a tener cotizaciones para el sistema de pensiones conforme el monto que el seguro le entrega, pagado por el Fondo de Cesantía Solidario. ¿Te fijas? Ese otro beneficio que se incorpora y que está estudiado por la superintendencia en cuanto a la sostenibilidad, que es un asunto muy importante en seguridad social, porque no sacamos nada con crear beneficios si a poco andar se nos acaban los fondos y no hay que dar, y generamos un derecho. Es súper relevante, o sea, la sostenibilidad que hemos estado hablando es que la plata alcance y que no se le vaya a acabar y que con lo que entra se financie lo que vaya saliendo en el tiempo y no nos quedemos con un problema de déficit, que eso termina siendo un problema. Que ha sido una de las discusiones a propósito de la PGU, que arrastró un tiempo, ¿no es cierto?, alguna discusión. Arrastró una discusión que yo creo que ahí como que cometió un error el ministro porque está financiado, es imposible aprobar un proyecto de ley que no tenga el financiamiento dentro de. Otra cosa es que, claro, los 250 que prometió el presidente Boric hay que financiarlo de alguna manera, pero son cosas distintas. A eso me refiero yo, de que el presidente Boric, y ya en el proyecto se habla de llegar, en el proyecto de reforma del sistema de pensiones se trata de llegar a los 250.000, pero eso está asociado a la reforma tributaria en el proyecto. Entonces ahí eventualmente va a haber que hacer un cambio, digamos, una norma sustitutiva para resolver ese punto, de manera de que efectivamente se alcance los 250.000 pesos de pensión básica solidaria. Sí, ahora aclaremos a eso sí, que lo que se requiere para llegar a 250 no es la reforma tributaria completa, es un pedacito nomás porque los otros son para otros fines. Exacto. Sí, perdón, no quiero que se me pase respecto al tema del seguro de laguna, porque en verdad este es un tema que es determinante en quizá la comparación del por qué tenemos las pensiones bajas que tenemos el día de hoy. ¿Hay un cálculo hecho respecto de cuánto eventualmente podría ser el impacto de poder activar ese seguro y que pudiese de todas maneras seguir ingresando dinero a la cuenta individual de los trabajadores para la jubilación posterior? Debe existir, porque bastaría con sumar nomás los tiempos, hacer un cálculo, pero no lo conozco. ¿Ya? Así que no le podría pero debe existir. Y además, si no existiera, existen los datos, los elementos como para determinarlo. De todas maneras, eso hay que pensar cuál es el tiempo normal que una persona pasa desempleada y por el cual le van a estar cotizando. Bueno, eso es clave, porque hoy día conseguir un empleo es mucho más complejo. Seguramente hay grupos etarios que tienen quizá menos tiempo, otros que tienen más tiempo. Son cosas bien circunstanciales, son bien aleatorias en ese sentido. Por eso es que el seguro de cesantía, sin querer alargarme mucho en esto, tiene un segundo componente que es la empleabilidad. Es decir, cesante, pero ¿cómo logramos que se emplee pronto? Y tenemos que ver cuál es la condición de empleo y de capacitación que tiene ese trabajador frente a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo. Entonces, hay unos recursos que se toman del Fondo de Cesantía Solidario, se le traspasan al CENSE para que éste desarrolle programas de apresto. En este proyecto que está en el Congreso se cambia por habilidades formativas, es decir, ir más allá de una cosa mínima, sino que avanzar en apoyar a los sectores que van quedando un poco fuera de las nuevas exigencias del mercado de trabajo. Capacitación, formación. Nuevas herramientas para que la persona pueda encontrar ese puesto de trabajo. Ese es un tema muy importante. Además, la Bolsa Nacional de Empleo lo que está haciendo hoy día es inscribe empresas que buscan empleo, digamos, la oferta. Y por otro, los trabajadores que demandan empleo. Ese es un proceso que va a tomar un tiempo en hacerlo culturalmente viable, porque la Bolsa Nacional de Empleo, que es una plataforma electrónica, tiende a dejar de lado todo lo que es el amigo, el conocido, etcétera, 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 para ir a una plataforma en que define que usted busca un experto, por ejemplo, un experto en grúa horquilla. Bueno, aquí tengo 10.
A eso deberíamos tender nosotros. Va a tomar un tiempo largo, pero ahí hay que hacer el gasto y la política necesaria para que eso se logre, porque va a hacer que el mercado de trabajo actúe de una manera más leal con el que no tiene empleo y no tiene contacto. Exactamente, hay que ir nivelando la cancha en ese tema. Vayamos a pensiones. La discusión, se le quitó la urgencia a la discusión del proyecto de ley, para quienes no están tan habituados con lo que es la tramitación legislativa. La urgencia es con cuánto tiempo hay para discutir y votar los proyectos. 15 días, ¿no? Claro, y ahora se bajó eso en la comisión, porque aparte tenemos funcionando en el ministerio la mesa de expertos de diversos sectores que han ido reuniéndose, bien analizando temas. ¿Cómo has visto ese trabajo de esa mesa? Y el hecho de que le hayan quitado la urgencia, ¿permiten los tiempos necesarios para eventualmente acercar posiciones? ¿Se puede? Yo creo que se puede y se necesita. Una cuestión primera, ¿queremos una reforma de pensiones? Yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos una reforma. Más bien que queremos, la necesitamos. Hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo. Solo basta recordar que la presidenta Bachelet el año 2014 constituyó una comisión asesora para la reforma. Y han pasado del 15 que se entregó el informe ahora 8 años. Bueno, las grandes reformas, como son a las que se refieren al sistema de pensiones, son reformas complejas. Tienen muchos vericuetos que atender. La letra chica, que ya no se usa tanto en el lenguaje estos últimos tiempos, pero en pensiones... Lo que no quiere decir que no la haya. Claro, pero fíjate, en pensiones es muy importante ir a cómo opera lo que se está definiendo en globo, porque ocurre que técnicamente es complejo, técnicamente requiere mucho trabajo, y por tanto esta comisión de expertos lo que ha hecho es tratar de entrar en esos puntos. ¿Cómo opera una prestación respecto de otra? Si tú cambias la institucionalidad de AFP a IPP, o sea, instituciones privadas de pensiones, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y por qué? ¿Dónde está la ventaja? La ventaja económica y la ventaja social. Esas son dos cuestiones que a veces uno se confunde. Una no vive sin la otra. ¿Cuál es la ventaja social que le da legitimidad al sistema? ¿Y cuál es la otra que le da viabilidad económica? Entonces, ese debate se desarrolla en esa mesa. Por supuesto que a lo mejor, yo le escuché a otro experto por ahí que a lo mejor debió haber habido una definición de bordes primero, antes que ir a la comisión de expertos. No deja de tener cierta razón, pero las cosas se van dando de la manera que como fluyen. Entonces, hay aquí un esfuerzo interesante. Ayer, de hecho, en la comisión de trabajo, ya en la discusión misma, se escuchó a las administradoras de fondos de pensiones, lo que ya es un avance. Las AFP plantearon su posición, cómo veían esto ellos, y hay que seguir oyendo, pero hay que tratar de sacar el proyecto en lo más pronto posible, porque no nos podemos demorar mucho tiempo en resolver una cuestión central. Las pensiones contributivas, es decir, las que se financian con cotizaciones, son muy bajas. Hoy día la PGU, la pensión garantizada universal, en la mayoría de los casos es más alta que la pensión que autofinancié y que dije yo coticé 40 años, voy a usar 40 años para tener una pensión. A la larga, la grande es la PGU. Bueno, es el gran avance en seguridad social que tuvimos, la PGU aprobada a fines del gobierno pasado y que se ha seguido implementando ahora, y por eso es que también todo el análisis de la reforma previsional con PGU o sin PGU también cambian mucho los números ahí. Dos preguntas, Hugo. Uno, ¿cuáles son los temas centrales o los más complejos que tiene esta mesa de expertos? Y lo otro, ¿no habría sido bueno tener esta mesa de expertos antes de tener el proyecto de reforma y antes de empezar a discutir y a votarlo en el Congreso? A ver, hay dos preguntas ahí. Ahí lo sé. Voy a partir por la última. Vale. Yo creo que los diagnósticos están todos hechos. Ya no se requieren más diagnósticos. Entonces lo que se requiere nomás es tomar una decisión. La iniciativa exclusiva es del presidente de la República. Ningún presidente, salvo la presidenta Bachelet, constituye una comisión previa a mandar su proyecto.
En el gobierno del presidente Piñera el proyecto se mandó y en este gobierno se hizo algo similar. Entonces, habría sido, y piense usted que en la discusión del proyecto de pensiones del presidente Piñera se avanzó bastante. Estuvimos ahí, cerquita. Mire, estuvo así como a un punto de lograr el acuerdo para sacar una reforma de las pensiones. Quedaba un 3 y un 3, o sea, del 6% que parece de cotización del empleador, que en eso hay acuerdo más o menos universal, y no podía ser de otra manera, un 3% iría a cuentas individuales y un 3% a un fondo solidario. Tenía otras características en el proyecto del presidente Piñera. En el de acá es un 6% a fondo solidario, pero ya el gobierno ha manifestado y lo ha ido detallando de que estaría disponible una norma sustitutiva que establezca que un 4% va a solidaridad y un 2% a cuentas individuales. El punto ahí en la operatoria es cómo el 4% se captura y se redistribuye en función de los complementos que se quieren dar, que tienen que ver con la igualdad de género, o sea, la mujer que se pensiona antes y tiene una expectativa mayor que el hombre. Entonces ahí hay algo que resolver para mayor equidad de la prestación de la mujer. Por otro lado, hay que resolver cómo financiamos mejores pensiones ahora. Es decir, los que están pensionados hoy día tienen una mala pensión. ¿Qué podemos hacer por eso? Y enseguida hay que resolver temas de las lagunas y los cuidados, que también en el proyecto del presidente Piñera era un seguro de longevidad que establecía una suma de dinero con cargo a un fondo solidario para mejorar las prestaciones de los adultos mayores dependientes. Claro, que el seguro de dependencia, no de longevidad. El de longevidad se está discutiendo hoy día. Disculpe. Sí. Es cierto. También hay algunos que plantean el seguro de longevidad. Yo tengo ahí mis dudas. Eso con el objeto de cortar la tabla, básicamente. Cortar las tablas. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, porque a la larga, ¿cuál es el gran seguro de longevidad? Es la renta vitalicia. Sí, pero tiene el otro problema que es el que se pierde la herencia y uno pierde la propiedad de los fondos con la renta vitalicia. Pero mire, ayer le hicieron una pregunta, yo seguí la discusión en la Cámara de Diputados ayer en la tarde, le hicieron una pregunta un diputado a los representantes de pensiones de AFP, ¿qué porcentaje de los pensionados generan herencia? No tengo el dato, no se lo puedo dar, pero cuando una persona, quizás esto fue no dado que usted tiene este espacio que lo escucha tantas personas, explicar en qué casos yo tengo derecho a herencia. ¿Me permite? Sí, dale, por favor. Tengo derecho a herencia, se genera herencia cuando un afiliado o afiliada no pensionada fallece y no tiene pensión todavía, y no tiene viuda ni viudo, ni tiene hijos menores de 24 años. En ese caso, herencia, el saldo que hubiere. Sí. Segundo caso, estoy pensionado y me pensioné en retiro programado. Fallece la persona y no tiene viuda, viudo o hijos menores de 24 años u otras cargas, eso es herencia. Y el otro caso, el tercer caso, es en la ley de accidente del trabajo. Si hay un trabajador o trabajadora que está pensionado por la ley de accidentes del trabajo y fallece y deja pensión de la ley de accidentes del trabajo a una viuda o un viudo o a hijos menores de 24 que estudien, etcétera, etcétera, ese fondo que es la AFP pasa a ser herencia. 3 casos. Sí, pero también si tiene viudo o tiene hijo, va a tener herencia si es que el fondo acumulado es suficiente para pagar las pensiones de sobrevivencia, el remanente es herencia. O sea, no es de que no haya herencia, ahí depende del fondo que tenga acumulado en la cuenta, que habitualmente lo va a consumir en lo que son las pensiones de sobrevivencia. Debo decirle con todo respeto a los oyentes que yo seguro que van a estar no van a estar muy de acuerdo conmigo muchos. Yo no soy partidario de hablar de herencia en el sistema de pensiones. La herencia, es decir, los recursos que usted acumula durante la vida, en ya la cuenta individual o en otro sistema de pensiones, ¿para qué son? Para que tenga una buena pensión, pues. Para que usted la disfrute en vida.
es decir, este concepto de que yo tengo que hacerme cargo de mis hijos, claro, pero ¿por qué con la pensión? ¿Voy a estar limitando mi pensión para dejar herencia? Tengo ahí mis dudas. Sí, lo que pasa es que las personas, yo te diría, sobre todo con los procesos del 10%, te agarraron una conciencia que la plata es de ellos. Por consiguiente, lo que no vaya a hacer pago de pensiones, dice, eso quiero que quede, y eso es responsabilidad de los que impulsaron el retiro en su momento. Pero podemos seguir después de la pausa porque, oye, el programa va así de rápido. Les quiero contar que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida en Los Héroes, siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos. Parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con el profesor Hugo Cifuentes, con Pedro Pizarro. La pausa y ya estamos. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque de este programa en simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo, aquí en la 92.1, con estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos hablando de pensiones esta mañana con el profesor Hugo Cifuentes, con Pedro Pizarro. Estábamos hablando, terminamos con el tema de la herencia, que dejó ahí alguna suerte de controversia, de alguna interpretación. Vamos que ha generado comentarios. Mira. Es probable, yo creo que en esta materia pretender de que no haya controversia, no haya discusiones es poco realista. Lo importante es que cómo las acercamos. Y ahí me preocupa un tema. Uno ha visto a nivel de la oposición, a nivel de la opinión pública, en todas las encuestas, que hay varias ideas que están como súper firmes. Quiero que la cotización adicional vaya a mi cuenta individual. Y uno ve encuestas y la gran mayoría dice, quiero que mi cotización adicional vaya a mi cuenta. Quiero tener libertad de elegir quién administra. Quiero que sean heredables, más allá de lo que hablábamos recién. ¿Cómo vamos y qué hacemos respecto de esa idea que está tan metida dentro de la ciudadanía para que converse o que la reforma se acerque más para allá? Porque, sobre todo por tema de legitimidad, avanzar con una reforma que va a contrapelo de lo que estas encuestas, lo que la opinión pública te dice, tampoco es simple. No es fácil, no es fácil. Además que nosotros tenemos un Congreso que está empatado. Entonces, aquí, si no hay acuerdos, o sea, aquí está en juego la capacidad de diálogo, de ceder de ambos sectores. Si no se cede, la reforma no será. Y eso la ciudadanía lo va a resentir. Exactamente. Perdón, la ciudadanía reclama una reforma. Bien dices tú que las encuestas están indicando aquello, pero eso debe facilitar el encuentro, porque sin duda de que, mira, lo que está claro es que también esas mismas personas que dicen que quieren que su dinero sea, del cual tener mucho cuidado directo, también cuestionan la institucionalidad y no están de acuerdo con ella. Y entonces la discusión es qué institucionalidad creamos. Entonces hay que redefinir la institucionalidad. En el proyecto incluso se considera la participación de entidades sin fines de lucro que se hagan cargo de inversión de fondos de pensiones. Por ejemplo, Los Héroes, que es una caja de compensación que hay cercanía aquí, o cualquier caja podría teóricamente, también se habla de una cooperativa, que puedan crear su propia administradora de fondos previsionales. Entonces,
¿Tenemos que hacer una reforma? Sí, la necesitamos. Es una reforma que tiene que abordar los aspectos paramétricos, pero también los institucionales, porque la ciudadanía tiene deslegitimado al sistema actual, al menos en algunos aspectos, algunos pueden decir y hasta injustamente, y en otros sí, tiene razón. Ayer se le hacía una pregunta a los administradores de la AFP, bueno, ¿qué responsabilidad asumen ustedes por esta deslegitimidad que tiene? Entonces, hay que buscar un mecanismo en que logremos que el Estado y los privados, el Estado es el responsable. Aquí eso es una cosa que no nos podemos descuidar. De hecho, en la discusión constitucional está claro. El Estado garantiza el derecho a la seguridad social. Y por consiguiente es el Estado el que lo estructura, regula, controla y ejecuta. Ahora, lo que pasa es que en la ejecución, o sea, en la administración, para decirlo en términos más llanos, pueden invitar a privados, con fines de lucro, sin fines de lucro. Entonces, el Estado tiene que definir esa situación. Y hay un cierto, yo debo decir, he visto una cierta apertura en las posiciones de Renovación Nacional y en las del gobierno. Falta todavía que los otros sectores también muestren una cierta apertura para generar el acuerdo. Si sin acuerdo no vamos a tener reforma de pensiones. Así es. ¿Hay puntos, según tú, que estén más avanzados o en los cuales pueda ser más simple llegar a consenso? ¿Y por qué te lo pregunto? Nosotros durante el gobierno del presidente Piñera avanzamos mucho con la reforma. No había PGU, era otro escenario. Pero al final terminamos sacando una PGU fuera de la reforma previsional, terminamos mejorando el pilar solidario, sacándolo de la reforma completa. Si hubiera puntos en los cuales se pudiese avanzar más rápido, pensando en las personas que están esperando una mejor pensión, ¿por qué no se separa? O sea, yo pienso que PGU, por ejemplo, podría avanzar más rápido y otros aspectos que son menos discutidos podrían avanzar más rápido, porque hay otros en los cuales capaz que le falte madurar un poco el tema. Hay una expresión campesina que no la voy a usar, pero desde el 2008 que no estamos resolviendo el problema. Porque el 2008, ¿qué hicimos? Introdujimos reformas al sistema de capitalización individual y le creamos un complemento, la pensión básica solidaria. ¿De acuerdo? Sí. Que vino a complementar lo que no se pudo reformar. La presidenta Bachelet también amplió en su proyecto del 2015, claro, y lo mismo hizo el presidente Piñera, pero no resolvían una cuestión principal. ¿Qué institucionalidad queremos? ¿Vamos a dilatarla de nuevo? Perdón, si la dilatamos de nuevo, nosotros vamos a seguir, esto yo digo es como bolas de nieve, que se van lentamente formando, y después nos revienta. Porque hay una cuestión con la institucionalidad que requiere revisión. ¿No será este el momento para hacerlo, dado que las fuerzas están equilibradas? ¿O vamos a esperar que mayorías circunstanciales de uno u otro lado sean los que diriman el acuerdo? Por lo menos esa es mi posición. El ideal sería avanzarlo, yo concuerdo contigo, y ojalá saliésemos con un proyecto prácticamente unánime en que se logró conciliar todas las posturas. Pero sí, existe el riesgo que eso no pase. O sea, puede pasar uno y otro. Y lo que yo digo también es, no vaya a ser que porque no logramos llegar a ese acuerdo global, a la persona que está esperando una mejora en sus pensiones, a una persona que ha escuchado promesa de mejora en las pensiones y que está esperanzado que esto ocurra, vea frustrado eso porque no se logró el acuerdo completo. Entonces, por eso es que de repente dice, se avanzará con todo o de pronto avanzar con lo que se pueda. Y probablemente haya cosas que no se alcancen ahora y se tendrán que alcanzar después, pero de lo contrario no se avanza en nada. Estoy de acuerdo, pero todavía queda cuerda. Hay que vivir varios pasos más para ver si logramos el consenso necesario. Y si no hubiera ese acuerdo, ¿qué es lo que vamos a priorizar? ¿El aumento de la pensión? Lo que tenga mayor... Yo creo que, a ver, toda la reforma tiene que estar apuntando a aumentos de pensión, yo creo. Debe ser la idea central. Pero va a tener que priorizar aquello que tenga mayor posibilidad de ser aprobado en el Congreso. Eso ya es pragmatismo. Ya. ¿Cuántos votos tengo para un tema u otro? ¿Y en qué hay acuerdos? Que fue la primera parte de la pregunta. Sí. 6%. Sí.
Se fijan, 6% es un aumento del 60% de la tasa de cotización. Es mucho, pero es poco. Qué barbaridad, porque es mucho y poco. Mucho en relación a lo que tenemos, claro, pero poco en relación a lo que vamos a necesitar. O los promedios de OCDE, por ejemplo. Es 18 claro, puntos y algo. Sí. Entonces, ya no está faltando, ¿te fijas? Pero en eso hay acuerdo. Segundo, ¿en qué más hay acuerdo? En que en que hay que la PGU se toca. O sea, se aumenta. Se aumenta, por tanto no hay cambios ahí. En el pilar solidario no hay cambios. Lo que puede haber es incremento de la prestación, ¿vale? Por tanto, nos centramos en el contributivo, porque en el voluntario también hay reformas, pero no hay ahí grandes discrepancias. ¿Dónde está el punto? En el sistema contributivo, que es el pilar 2 nuestro, ese que se financia con las cotizaciones del trabajador. Vamos a ingresar la cotización del empleador. Se ha hecho una cuestión aquí que como que la cotización del empleador es del trabajador. Bueno, ¿y por qué asumimos tan rápido eso? Cuando en el seguro de accidente del trabajo el empleador cotiza un monto, pero no va a una cuenta individual del trabajador, va a un fondo solidario. Y que opera como seguro en la práctica porque esa plata no tiene cuentas individuales ahí. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿y en el seguro de cesantía? ¿Quién financia las prestaciones solidarias? El empleador. Nadie discute, pero si es parte de mi remuneración que me están sacando cero no sé cuánto para financiar el fondo solidario. Es que sí, pero lo que se discute ahí es que al final el costo empresa, la persona que te va a contratar dice cuánto me cuesta tener a esta señora trabajando conmigo y suma todas estas cosas. O sea, a nivel de costo empresa sí es por el trabajo de uno que uno dice, ¿sabe que esa plata la está pagando porque me tiene contratado a mí? Esa parte la de... Pero, bueno, en fin, okay, ahí hay mucho paño que cortar, como dicen. Sí. Entonces, lo que sí tenemos claro es el 6%. ¿Cómo se distribuye el 6%? En lo que ya habría un principio de acuerdo es que Renovación Nacional, algunos partidos de oposición, la Democracia Cristiana entre ellos y otros, están planteando a lo mejor un punto de acuerdo en que dividimos el 6 para hacer algo de solidaridad. Puede que la forma de hacer la solidaridad no sea la misma que está planteando la Democracia Cristiana y la que está planteando Renovación Nacional. Puede ser diferente, pero ahí se está generando un punto de acuerdo. Sí, porque entiendo que lo que estaba planteando Renovación era que sigue yendo a cuentas individuales, pero que una parte vaya a las cuentas individuales de las mujeres distribuido, o sea, mantiene el principio de las cuentas individuales, pero hace solidaridad reduciendo brecha hombres-mujeres. Exactamente. Porque ahí la otra duda, cuando se habla de ocupar parte de eso para mejorar pensiones actuales, es hablar de reparto en la práctica. Sí, claro. ¿Eso es sostenible en el tiempo pensando que la población envejece? No, porque eso tiene una proyección. A ver, yo pido disculpas, yo no soy economista. Dale. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que lo puede hacer un abogado. Ya dirán los auditores que hizo un abogado explicando esto. Bueno, intentaré con todo. Mira, si nosotros tomamos de que todos los trabajadores van a ir cotizando a su cuenta personal o individual una suma a futuro, va a llegar un momento en que esa línea que parte en cero va a ir creciendo y no va a necesitar que le hagan aporte para mejorarle la pensión, porque ya logró el nivel. Entonces es algo temporal, no es algo permanente en el tiempo. Porque siguiente, los de ahora financian a los que están, pero los que vienen después no nos financian a los que están ahora. No lo financia el trabajador, perdón. Lo financia la cotización del empleador. Ya, aquí tenemos la... Perdón, es que yo creo que este es un punto que hay que hacer, aunque cause alguna molestia. La cotización del empleador no es una cotización del trabajador, es de su costo. Y además todo el punto está en cómo, y ahí entra mi amigo economista a explicar cómo se produce una elasticidad para que durante el periodo gradual, porque no es llegar y que mañana te aumenten un 6%, eso no puede ser. Entonces esto tiene un periodo que puede ser hasta de 10 años, están hablando algunos. Entonces en 10 años se va a notar el 0,6% que va aumentando cada año en relación a contratar más o menos empleados. Claro, el tema de la gradualidad ahí es importante para que el impacto no sea tan marcado. Institucionalidad. Yo sé que no está en la reforma hoy día, pero se planteó en su momento por la presidenta Bachelet y han habido algunas voces. ¿Podrá ser una cosa intermedia de la AFP estatal?
La AFP estatal se planteó, sí. Que se aleja de lo que es el proyecto ahora, que se aleja también porque al sector privado tampoco le gusta mucho que haya un sector público que esté compitiendo dentro de... Estoy pensando para buscar algo intermedio. De acuerdo al proyecto no calza, porque el proyecto lo que hace es dividir la institucionalidad. Aquí se habla de industria. Yo prefiero hablar de la institucionalidad de la seguridad social. Una industria, se me ocurre una productora de una bienes. Factoría, ¿no? una piensa ahí, sí. Entonces, en esta institucionalidad de la seguridad social, dividirla, el proyecto no contempla mantención de AFPs. Entonces, por tanto, una AFP estatal no calza con esa propuesta. Entonces, tendría que haber una discusión de si se va a mantener las AFP y ahí discutir si se mantiene, si se crea una AFP estatal. Si la discusión fuera esa, obviamente que la discusión sería crear una AFP estatal. Esa discusión se dio cuando no se planteaba terminar con las AFP. Hoy día lo que se dice es que las AFP cambien y se centren en lo que es propio, que es la inversión, y dejen de gestionar la relación con los afiliados. Debemos reconocer que la AFP descuidó, digámoslo claramente, que durante muchos años descuidó la relación de cercanía con el afiliado. Pueden decirme que fue porque estaban en el periodo de acumulación. Ahora que desde esa acumulación, o sea, de pagar pensiones, la AFP se preocupa más de su relación con el usuario. Ahí hay un punto que yo lo recuerdo cuando llegó la Solange Bertin de superintendenta de pensiones. Ella dijo, debemos dar un giro y pasar a ser una superintendencia que esté más cerca del usuario. Entonces, quizás ahí hay un punto que tendrían que revisar nuestras administradoras de fondos de pensiones. Entonces digo, AFP estatal, si es que estamos discutiendo mantener la AFP. En ese contexto, claro. Si no, lo que tendría que haber es inversores de pensiones privados que compita con un inversor de pensiones públicos. Y además, yo entiendo que la administración de cuentas y todo eso se licitaría. O sea, no sería el Estado. Sí, bueno, uno de los tantos temas que hay y que le queda todavía agua por pasar debajo del puente. ¿Tiene plazo esta mesa de expertos que está trabajando? ¿Tiene cronograma de cuánto tiempo más están? Tiene una reunión programada para el viernes de esta semana. Y dependerá de ella cuántas más se deben hacer o si ya se termina. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para tratar de avanzar y tener una reforma son bienvenidos. O sea, ojalá lleguemos a puerto. Déjenme contarle algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo. Plan Vital, socios de por vida. Ha sido una hora muy interesante. Hemos tenido una clase, un momento académico esta mañana, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo. Le quiero agradecer al profesor Hugo Cifuentes por acompañarnos una vez más en este programa. Gracias por compartir con nosotros los conocimientos, el detalle de lo que está en discusión, porque es realmente muy importante. Entonces me quiero sumar ahí, sobre todo la generosidad de poder conversar y discutir y intercambiar opiniones, que eso es lo que hace falta, porque tenemos que, tal como hablábamos con Hugo, llegar a algún punto de entendimiento, y para eso se requiere estar siempre dispuesto a conversar y dialogarlo. Así que gracias por acompañarnos de nuevo, Hugo. Yo le agradezco a ustedes la invitación, y desde la posición en que yo estoy, que en esto es bastante espontánea, yo quiero ayudar a que haya una reforma. Y todo espacio que nos permita hablar y ponernos de acuerdo, yo lo voy a usar en la medida de lo posible para alcanzar ese acuerdo. Esperemos que logremos avanzar. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Pedro, un placer. Con ustedes el reencuentro la próxima semana, como siempre, a esta hora, aquí en Agricultura. Que les vaya bien. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.